¿Qué tal, amigos? Es un placer estar de nuevo con vosotros. Encantado. Bueno, hoy hablamos de Beatles, los Beatles. Bueno, os comento que en 1957 en Liverpool, se conocen Lennon y McCartney. Por aquel entonces contaban con 16 y 15 años respectivamente. Bueno, este primero tocaba ya tenía su grupo musical y fue en unas ferias públicas, en unos jardines, en un suburbio de aquí de esta capital británica, ¿no? Bueno, me permití recordaros que esto es Capacitados con Discapacidad, que tenemos otro canal hermano que es Chiste con Estrellas, ¿vale? Que estáis invitados, ambos en YouTube y en las redes sociales, ¿vale? Y darle un abrazo y las felicitaciones para todo mi pueblo musulmán, que ahora estamos del mes sagrado del Ramadán. Y bueno, queda dicho. Muchas bendiciones. Bueno, os comentaba que los Beatles, bueno, pues fueron un cuarteto impulsores de diversos estilos musicales, como el heavy, la psicodélica, el rock sinfónico, y bueno, pusieron a la moda también diversos instrumentos de origen asiático en sus grabaciones, etcétera, ¿no? Bueno, en 1963, bueno, sacan un disco pequeño que se hace número uno en Inglaterra. Bueno, eso fue, bueno, en ese mismo año y unos meses más tarde, bueno, ya eran populares en muchos países de Europa, ¿vale? Y sobre todo, muy importante que lo consiguieron, andaban detrás de ello, ser un número uno en Estados Unidos en las listas de venta, con un disco, un LP, un long play, un disco grande. Bueno, eso fue el trampolín, desde luego, para toda la gloria que luego les llegó, ¿no? De triunfos. Bueno, y como digo, el trampolín para ser líderes de audiencia en el primer canal de Estados Unidos, primer canal de televisión, con más de 70 millones de teleespectadores. Era pues por la mitad del país de Estados Unidos, o sea que era bastante, era un boom. Bueno, que no se esperaban ni ellos, desde luego, que fue una audiencia tremenda, ¿no? Bueno, está claro que ahí empezaba lo que más tarde se le llamó la Beatlemanía, ¿no? Bueno, os comento que cuatro discos de los Beatles son los más vendidos en la historia musical. Siempre según la prestigiosa revista Rolling Stone, ¿vale? El Sgt. Pepper es el más vendido en este mundo musical hasta el día de hoy, el disco más vendido. Esta preciosa balada de Yesterday, bueno, es un récord Guinness hasta el día de hoy como la canción más escuchada y más versionada que hay en el mundo musical. Bueno, hasta la fecha han vendido más de 1 billón con B de discos, que se dicen pronto. Bueno, desde luego que han marcado historia este cuarteto, ¿no? Bueno, en 1967 muere Brian Epstein por una sobredosis de alcohol y pastillas para dormir. Este hombre dirigía lo que eran las finanzas, el marketing, las giras, etcétera, de esta banda, ¿no? A partir de ahí se sucedieron
discrepaciones serias, discusiones serias, bueno, Beatles, bueno, una grieta en discusiones, unos desacuerdos que insalvables, ¿no? Diferencias por el liderazgo de este cuarteto, sobre todo entre Lennon y McCartney, y la influencia de Yoko Ono. Yoko Ono, que como sabemos fue la pareja de John Lennon, que a menudo acudía a los estudios de grabación, en fin, etcétera. Y bueno, sugería pues su idea, ¿no? Para los arreglos musicales, para la composición de temas, y eso desde luego que tensionaba mucho al grupo y los metía en tremendas discusiones, ¿no? Porque no estaban de acuerdo que nadie más se metiera ahí, ¿no? A opinar. Bueno, en 1970 se separan. Se separan el grupo después de pues una década brillante, ¿no? De super éxitos, ¿no? Bueno, rodeado de teorías de conspiraciones, como que, bueno, inducían al consumo de drogas, tales como el LSD, es una droga dura, letal, el consumo a marihuana. Y también estas conspiraciones se les decía que abogaban y estaban muy de acuerdo por el amor libre, ¿no? El amor libre, el intercambio de parejas, que ellos lo practicaban entre ellos, ¿no? Bueno, por la muerte, o mejor dicho, el asesinato de John Lennon en 1980, que se decía que estaba preparado, orquestado y medido por la CIA, el Servicio de Inteligencia estadounidense, ¿vale? De la muerte de McCartney en 1966, ¿vale? Por un accidente de tráfico. Y bueno, y el cambio de este por uno muy parecido, porque no iban a permitir que esa Beatlemanía, estaban en la cúspide del éxito, no querían que se supiera, ¿no? La muerte de McCartney. Estos son teorías conspirativas, no hay nada demostrado, ¿no? Bueno, pero el caso que se dice que, bueno, pues buscaron un tal Diego, un inglés de origen argentino, ¿vale? Con un parecido tremendo, y que, bueno, ahí está, ¿no? Bueno, forma parte de esto, de conspiraciones, no hay nada demostrado, repito, pero lo que sí es cierto y se puede demostrar que es que marcaron un estilo de vida, una moda, un antes y un después del mundo musical, del pop, del rock, sobre todo, ¿no? Con los Beatles, ¿no? Y por supuesto una revolución en lo que es la música, ¿no? Como os digo. Y que marcaron toda una década, la década de los 60, como campeones musicales. Eso sí está súper claro. Bueno, hasta aquí hemos llegado, amigos. Un abrazo muy fuerte, espero que lo compartas. Gracias y hasta el próximo vídeo.